materia. Justo hoy nos desayunamos con un inconveniente con la capacidad de las aulas, así que bueno, el año pasado no tuvimos este inconveniente, nos sorprendimos que bueno, que no aceptaba más de 100 alumnos y siendo las primeras clases siempre suele pasar que son numerosas las asistencias, pero bueno, esta vez hubo una cuestión en el Meet, digamos, en el programa, que lo vamos a estar resolviendo. ¿Mm? Así que bueno, por ahora decimos así, como en la comisión somos varios profesores, nos dividimos, o sea, formamos dos aulas virtuales, digamos, dos reuniones por esta clase de hoy. ¿Mm? Entonces algunos están en el otro link que se les mandó y otros están aquí, así que, bueno, yo me presento, soy Ximena Colaguequia, soy docente de la materia. Bueno, en esta comisión, en la comisión 1, la compartimos con Patricio Almeida, Hernán Pele y Verónica Béntola. Eh, bueno, como les decía, seguramente les pedimos que revisen en el campus para las próximas clases a ver cómo vamos a hacerlo, si vamos a seguir esta modalidad en dos grupos o se va a resolver, digamos, que sea una única comisión uno, digamos, que no esté dividida en dos la misma comisión. Así que bueno, igual con los profesores ya tenemos coordinados para dar los mismos temas, ¿sí? Así que bueno, todavía siguen ingresando compañeros. Eh, bueno, usted viendo el chat, algunos dijeron buen día, bueno, buen día. María Fernanda, Irina, Esteban, todos los demás compañeros. Bueno, por ser esta la primera clase, me toca comentarles, digamos, cómo va a ser la materia. Es una materia cuatrimestral. Eh, ustedes van a ver que en el link, perdón, en el campus, ustedes tienen el curso de macroeconomía, ahí tienen toda la información sobre lo que es la bibliografía, y bueno, ahí tienen también los links para cada una de las comisiones. Luego tienen por unidad, van a tener las presentaciones, los PowerPoint que nosotros armamos como guía para dar la clase. Puede ser que cada docente le incorpore algún material más a los fines justamente pedagógicos, digamos, para poder explicar alguno de los temas. Eh, bueno, también van a ver que tienen la práctica del 2021 de este año, que se llama material de apoyo. Descárguenselo y ténganlo a mano porque lo vamos a estar usando, ¿sí? También se lo pueden imprimir, por ahí eso es más, siempre es mejor tenerlo impreso. Eh, Bien, bueno, ¿qué otra cosa contarles? La materia tiene 8 unidades, son acumulativas, es decir, a medida que va pasando el tiempo vamos incrementando, digamos, la complejidad, y nos vamos a estar refiriendo a cuestiones que ya vimos anteriormente. O sea, la recomendación es que lleven las clases al día, si pueden ir leyendo material de las unidades que se van dando, siempre eso es mucho mejor, haciendo las prácticas, porque después, a medida que avanzamos en el cuatrimestre, vamos a estar vamos a dar por hecho que ya entendimos algunos conceptos y cuestiones, digamos, de las unidades anteriores, y si no las tienen vistas va a ser complicado, ¿sí? Bien. Eh, bueno, les recomiendo también que lean el programa, que van a ver en las unidades, digamos, los temas de cada unidad. El material de apoyo, sí, está en Foja Cero, calculo, sí. Yo supongo que estará abierto, o sea, yo particularmente no he ido a la facultad, pero si está abierto Foja Cero debiera estar. El tema es que pregunten si es el material
de este año, ¿sí? Igual supongo que lo tienen que tener al de este año. ¿M? Pero en el campus está actualizado seguro. Fíjese que diga 2021. ¿M? Bueno, bueno, creo que algo más de comentarle en términos generales. Mm, van a ver que por unidades hay recomendadas varios libros, o sea, nosotros no nos basamos en la bibliografía con un solo libro. ¿M? Van a haber varios libros y la idea es que ustedes, como alumnos universitarios, puedan construir, digamos, como guía a través de digamos, a partir de las clases que nosotros le damos, puedan ir leyendo de varios autores, a lo mejor un tema les gusta más como lo da un autor, otro les gusta más como lo da otro, entonces, bueno, o por ahí les gusta ya un autor de referencia. Si nosotros no le decimos esto, léanlo sí o sí de acá, ustedes directamente pueden usar cualquiera de los materiales que están en la bibliografía de clase, ¿sí? Alguien me preguntó, todo el material está en el campus, está todo en el campus, ¿sí? Tanto los PowerPoint de las clases, como la bibliografía, como el material de apoyo, ¿sí? Van a ver que también a veces pueden encontrar videos en las clases donde ahí se explica algún tema. También pueden encontrar ejercicios para resolverlos ustedes mismos, digamos, ahí y que se autocorrigen, ¿sí? Bien. El que pueda ir por vos, yo le agradezco porque a veces, bueno, ahora voy a estar, en un ratito voy a proyectar un PowerPoint y ahí se me va a complicar leer el chat. ¿M? Así que bueno, ahí les voy a agradecer si se activan el micrófono y lo hacen. Digamos, si no son varios a la vez que no nos podemos escuchar, les agradezco. Y después, pregunta Micaela, haciendo la guía de preguntas estaría completo el resumen. Guía de preguntas, ¿qué guía de preguntas? Porque para la unidad 3, que la unidad 3 no se va a dictar, hay una guía de preguntas realizada, ¿sí? Para que ustedes se armen el resumen de esa unidad 3. Entonces, si vos, Micaela, te referís a la unidad 3, sí, vos. Yo pensé en las guías por Edith. Mm, no te entiendo qué sería. Por eso puso. ¿Se refiere a la unidad 3? Ah, pensaste que había guías. No, no. O sea, hay guía solamente para la unidad 3. Para el resto no. ¿Mm? Por lo menos desde la cátedra no está planteado. Si ustedes internamente la manejan, digamos, digo internamente, entre alumnos manejan alguna guía, no sé, digamos. Nosotros en la materia no tenemos ni un resumen que está avalado por la cátedra, digamos, de la materia, no. O sea, pueden haber apuntes de cátedra que están en el mismo campus, van a ver que dice apunte de cátedra, que esos sí son oficiales de la materia, pero después todo lo que sea extraoficial, nosotros no garantizamos ni que sean esos los conceptos que tomemos, ni digamos que sea la información correcta para estudiar y dar los exámenes, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, esta materia es libre, no tienen obligación de estar, no se le toma asistencia, pero es muy importante, digamos, si ustedes están con miras de rendirla, de sacarla, digamos, es importante que asistan, porque, bueno, nosotros por ahí le mostramos el enfoque de cómo se responden, de cómo se resuelven los ejercicios, que por ahí, bueno, uno por ahí cuando lo estudia solo, genera dudas, digamos, cómo hacerlo. Se evalúa con un examen final, ¿m? Eh, que es, digamos, es por mesa de examen. No se hacen, no hay evaluaciones parciales, no hay prácticos. O sea, la práctica la resolvemos, le damos el ejercicio, la corregimos en clase, pero no tiene nota, no se evalúa. Se evalúa con las mesas de exámenes, se presentan y ahí lo rinden. En este momento, la evaluación
últimamente ha sido virtual. Son exámenes objetivos, los cuales ustedes, digamos, una vez que se inscriben en la materia, dan el presente, se les da el link de acceso al examen y lo resuelven directamente, digamos, en el campus. Y es todo objetivo, o sea, se consta, es 2 horas el examen, una primera parte que vale el 50% del examen, y una segunda parte, otro 50%. Entonces ustedes tienen que responder, empieza por ejemplo a las 7 de la mañana, de 7 a 8, y tienen 1 hora para responderlo. Luego a las 9 se abre la segunda parte, tienen que volver a ingresar, y ahí hacen la segunda parte. Luego de la primera parte le va a dar el resultado de cómo les fue, digamos, qué proporción de esos 50 obtuvieron, y luego le va a dar la otra proporción. Suman al final del examen y el total tiene que superar los 60 puntos. Eso es como hemos venido tomando los exámenes. Calculamos que por lo menos el próximo turno va a ser siendo igual, y cualquier cosa le vamos a estar informando, ¿sí? Así como las clases no se graban. Por eso les pedimos que asistan, y por eso también hay una variedad de horarios para que ustedes puedan elegir distintas comisiones. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna consulta antes de empezar con la clase de hoy, que ya venimos un poquito retrasados. Bueno, si les parece, entonces comenzamos. Eh, bueno, la clase de hoy, digamos, a modo introductorio, como les decía, y lo que vamos a ver hoy es la medición de la actividad económica, ¿sí? Que vamos a utilizar una filmina que está en el campus. Bien, bueno, a ver, en términos generales, digamos, la macroeconomía, como su palabra lo dice, se refiere a lo grande, la macro, estudia las variables económicas agregadas, como la producción de la economía en su conjunto, el precio medio de todos los bienes, o sea, el nivel agregado de precios, la conducta de toda la economía de crecimiento a largo plazo, fluctuaciones cíclicas de la producción, el desempleo, la inflación. O sea, ustedes han sentido seguramente todos estos conceptos que hacen digamos, a la economía en su conjunto. La inflación afecta a toda la economía en su conjunto. Por ejemplo, el desempleo, hablamos de toda la economía en el sentido del territorio. Nosotros, por ejemplo, en la economía argentina, ¿cuál es la inflación? En la economía argentina, vamos a estar refiriendo a nuestro país, ¿sí? Bien, entonces son datos agregados a nivel país. Por ejemplo, otra cuestión también que estudia la macroeconomía es la oferta monetaria, déficit presupuestarios, déficit o superávit comercial, las finanzas internacionales, ¿sí? Todas estas cuestiones que ustedes la han visto en introducción, introducción a la economía en general. Ahora van a ver en macroeconomía todo aquello bien referido a lo agregado, ¿sí? Vamos a ver nos vamos a basar en algunas cuestiones de micro, van a ver que por ahí vamos a mencionar a partir de algunas cuestiones de la micro, pero vamos a estar después llevándolos a la macro. Bueno, y justamente la diferencia de la microeconomía es que la microeconomía estudia lo pequeño, el comportamiento de mercados específicos, de precios y productos específicos, que se refiere a los agentes individuales, ¿sí? Acá vamos a estar pensando en el conjunto de los agentes, ¿sí? Bueno, y a ver, por ejemplo, digamos, los economistas, para evaluar el éxito de una economía, ¿qué es lo que buscan, digamos? Por ejemplo, que cuando hablamos de producción, que haya un crecimiento de la producción, que crezca rápido la economía, también del consumo, porque son cuestiones que hacen al bienestar económico, al bienestar de la población. Después, por ejemplo, cuando hablamos de desempleo, ¿qué es lo que se busca? Que haya una baja tasa de desempleo.
por lo tanto una alta tasa de empleo, que son dos caras de la misma moneda. Después, por ejemplo, en lo que se refiere a los precios, que haya una estabilidad de precios, ¿sí? Es decir, una baja inflación. Bueno, dada, digamos, la complejidad que tiene la disciplina de la economía, la macroeconomía busca simplificar, y por ello se utilizan los modelos económicos, los modelos macroeconómicos en este caso. Que los modelos entonces son instrumentos lógicos que son internamente coherentes para describir el funcionamiento de la economía. Lo repito, son instrumentos lógicos, internamente coherentes, para describir el funcionamiento de la economía. Y van a ver que los modelos se van a relacionar variables. Esto ya lo han visto ustedes. O sea, variables que son endógenas y variables que son exógenas al modelo. Cuando hablamos de variables endógenas, nos vamos a referir se determinan adentro del modelo. Mientras que vamos a tener variables exógenas que, digamos, vienen de afuera del modelo, no se determinan por el modelo. Bien, vamos a admitir a un compañero más que se suma ahora. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les comentaba, estos objetivos digamos, por ejemplo, que mira un economista que busca ahí los objetivos en la economía, que hablamos en la producción que haya un nivel elevado de producción, en el empleo que haya un nivel elevado de empleo, que haya una estabilidad de precios, van a haber, digamos, instrumentos de política económica, ¿sí? O sea, vamos a estar pensando, por un lado, ahí podemos pensar en la política monetaria. La política monetaria se refiere al control de la oferta monetaria que afecta a las tasas de interés. La política monetaria, ¿tienen ustedes idea quién es el órgano que se ocupa de establecer, de determinar las políticas monetarias? A ver, ahora estoy viendo en el chat, o por ahí si alguien lo quiere decir. El Banco Central. ¿Algún otro? Bien, ahí bien, estoy viendo en el chat. Muy bien. Sí, el Banco Central, entonces, es el organismo encargado de establecer la política monetaria del país, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo en la unidad número 4, el mercado financiero, y vamos a estar viendo las políticas monetarias, el rol del Banco Central, bueno, el rol de la moneda en general. Bueno, luego de lo que se refiere a la política fiscal, que las políticas fiscales son políticas, digamos, a nivel de Estado. Dentro de la política fiscal tenemos, digamos, el nivel de gasto público, tenemos las transferencias, los impuestos, todos estos son instrumentos de política que va a estar realizando el gobierno. Y después tenemos políticas de estabilización, que tiene que ver también con las cuestiones, digamos, por ejemplo, hay políticas ortodoxas que son monetaristas netamente, y hay políticas heterodoxas que tienen que ver con las políticas de ingreso, que ya después vamos a ir viendo las corrientes económicas, digamos, las centrales que nosotros vemos en la materia son digamos, la política Keynes, digamos, los keynesianos, que es más del tipo heterodoxo, y después, por otro lado, está, digamos, la política más ortodoxa, que tiene que ver con digamos, bueno, ay, no me salió el nombre. A ver, ustedes ayúdenme, que seguramente lo tienen. ¿Qué líneas económicas conocemos? La más liberal. La otra se refiere a políticas más liberales, que lo vemos, por ejemplo, cuando estamos hablando del empleo.
Bien, ya me va a salir el nombre. Acá. Los clásicos, ay, por favor, los clásicos. Bueno, o sea, por un lado tenemos las políticas keynesianas, porque acuérdense que nosotros, dentro de lo que es la macroeconomía, ¿m? En la macroeconomía, el gran precursor de la macroeconomía fue Keynes. ¿M? Entonces va a ser, nosotros vamos a tener de referencia en muchos de los modelos que estemos dando a Keynes, ¿sí? Especialmente cuando hablemos eh, del multiplicador keynesiano. ¿M? Y bueno, en función, digamos, digamos, cuál es su línea de pensamiento, va a promover ciertas políticas contrarias a lo que propondrían los clásicos, porque, digamos, la visión keynesiana por ahí es más en el corto plazo, mientras que la clásica es a largo plazo, porque siempre los clásicos están pensando en que no hay desempleo. Y en verdad, que no haya desempleo, podemos estar pensando tal vez en un análisis de largo plazo. Pero bueno, estas cuestiones ya las vamos a ir viendo cuando vemos cada tema en particular, bajo qué análisis vamos a estar enfocándonos. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la medición de la actividad económica. ¿Alguna duda por acá de lo que se comentó? ¿Seguimos? Profe, yo estuve viendo más o menos para guiarme Ujú. los que están en el campus, pero no hay como si fuese eh, para leer, como para que vos los vayas mostrando, porque no estaba todo bien como vos ibas explicando, estaba como más mezclado, entonces como que no pude anotar nada. En el ¿Vos no tenés campus. algo para presentar mientras explicás? No, porque digamos esa cuestión más introductoria. Digamos, lo que vamos a presentar ahora es la filmina de la medición de la actividad económica, que esa está en el campus. ¿M? Y es lo que, digamos, yo básicamente, a ver, yo les hice una introducción de lo que vamos a ir viendo en la materia, ¿sí? Estos conceptos de micro, macro, eso lo encuentran en los libros. Digamos, es básico que lo van a encontrar en los libros. ¿M? Y como les decía, o sea, el objetivo de la materia también es que ustedes hagamos de cuenta que estamos en la facultad, o sea, hay que tomar nota, hay que, después hay que ir a los libros. ¿M? El tema de tener los PowerPoint antes no existía, ¿m? Era todo tomar nota, así que lo que les recomiendo, igual todo lo que yo les comenté, después lo vamos desarrollando, no se preocupen, no te preocupes, Albano, porque lo vamos a ir desarrollando en la materia, y le vamos a ir comentando en cada particularidad. Pero esto es lo básico que yo les comenté, de la macro, la micro, los objetivos de política, las políticas, los tipos de política, eso los vamos a ir viendo en la materia y están en los manuales de bibliografía, que es algo muy sencillo que lo van a encontrar, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, entonces ahora vamos de lleno a la filmina, que está en el campus. Por ello les recomiendo eso, que si ustedes, a ver, para ir llevando la materia en las clases, si ustedes tienen las filminas, si las pueden imprimir, siempre es mejor cuando lo imprimen, ¿no? Pero bueno, también las pueden ir siguiendo, pueden ir teniendo las filminas ya descargadas. Muy bien, ahí Victoria, gracias Victoria, tenemos una secretaria, ya puso el link donde descargarla. Puede ser que en las filminas nosotros le agreguemos, cambiemos algunas cosas, se le agreguemos a los fines de dar la clase. Entonces, para ahí ustedes se le agregan o le sacan una foto, ¿sí? A lo nuevo que no esté en las filminas que ustedes tengan. Y también, bueno, tomen nota, porque siempre es más productivo cuando uno en una clase le quedan mal las cosas cuando uno toma nota también, ¿sí? Bueno, porque así uno, por ejemplo, quisiera grabar lo que dice. Por ahí no es lo mismo cuando uno ya lo toma nota en el lugar donde se está dando, que después de escuchar una grabación. O sea, yo creo que siempre es mejor estar en el aquí y ahora, ¿sí? Bueno, bueno chicos, entonces, vamos a esa filmina que la compañera ya les voy a presentar. Nosotros vamos a estar, les voy a presentar directamente la filmina de flujo circular. Bien.
Avísenme, por favor, si ustedes están viendo lo que les proyecto. Sí. Sí, profe. Bueno, a ver, les consulto. ¿Qué se acuerdan ustedes de modelo de flujo circular? Porque no es algo nuevo. ¿Qué les dice el modelo de flujo circular? Me imagino que ya varios habrán aprobado la materia de introducción, ¿no? ¿Qué es lo que muestra el modelo de flujo circular? ¿Qué es circular? ¿Qué flujo? ¿Qué significa? Es más que nada de los flujos de bienes y del dinero entre las partes distintas de una economía. Muy bien. ¿Y partes distintas qué sería? ¿Qué partes, por ejemplo? Y el mercado de bienes y servicios. ¿Qué otro mercado podemos estar viendo? El mercado de ingreso de factores. Muy bien. ¿Algún otro? Es donde las familias reciben los bienes y servicios de las empresas a cambio de dinero. Bárbaro. Bien. ¿Y las empresas qué reciben? El dinero. ¿De qué? ¿Producto de qué? De la compra de bienes y servicios que brindan las empresas. ¿Y qué necesitan también las empresas para poder producir? Factores productivos. ¿Y quiénes proveen esos factores productivos? Las familias. Bien. Bueno, perfecto. Entonces ya con lo que han dicho podemos empezar, pasar a la segunda filmina. Espera que haya un compañero suyo que está ingresando. Ahí estamos. Bueno, entonces, fíjense, los supuestos que vamos a manejar en este modelo de flujo circular, ¿sí? Es que es una economía cerrada, sin sector público y que no existe el ahorro. ¿Mm? Cerrada significa de que no hace transacciones con otros países, ¿sí? Con otras economías. Entonces, o sea que no van a existir ni exportaciones ni importaciones. ¿Mm? Bueno, a ver, vamos entonces a la primera, a ver, disculpen, porque a ver, no sé si tenía acá. ¿La ven ahí? No leo el chat ahora, ¿eh? Así que confío en que ustedes se activen los audios, si tienen que hablarme algo, o sea, un compañero no tiene micrófono y otro hace de secretario. ¿Ustedes están viendo ahora? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Lo Bueno, que preguntaron fíjense, es que está del 2020, dice. Dice 2020, pero sí, debe ser el mismo material que ahora. perdón, ¿qué cosa? El material dice 2020 en el campus. Estamos en ¿De las 2021. filmitas? Es el mismo, sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Lo que varió fue la práctica, el material de apoyo. Que hay un par de ejercicios que se sacaron, pero si ustedes llegan a tener impresas las de los años anteriores, en todo caso les decimos las modificaciones. Pero es de la práctica solamente, esto no varió. Lo que sí, estas filminas que yo les estoy proyectando ahora de flujo circular, no están en el campus. Si quieren ir haciendo impresión de pantalla o ir copiando, háganlo porque no está. Igual este tema ustedes, es de apoyo esto. Ustedes ya lo vieron y no es algo que se va a tomar. O sea, no es un tema que se toma el modelo de flujo circular, pero nos sirve para introducir lo que viene, ¿sí? Bueno, entonces como bien estuvimos comentando recién, fíjense, en estos círculos que tenemos a la izquierda, empresas, unidades de producción, y a la derecha, familias, economías domésticas, tenemos los grandes, digamos, actores de la economía, por los cuales vemos que las familias, por un lado, ofrecen factores productivos. ¿Qué factores productivos conocemos? Trabajo. Específicamente, las familias, trabajo. ¿Y qué otros factores que conocemos? ¿Qué se necesita para producir? Además de la mano de obra, el trabajo. Capital y tierra.
Capital, tierra... Materia prima. ¿Cómo? La materia prima. La materia prima serían los recursos naturales, igual que la tierra, ¿sí? ¿Y qué otra cosa que está de este lado? ¿Qué tienen las empresas? Tecnologías. Bien, pero ¿y qué actor es el que coordina todo eso? ¿Quién es el que contrata el trabajo, contrata las materias primas? Un equipo de trabajo. Bueno, pero en economía, ¿cómo lo llamamos? No es un equipo. El Los factor empresarial. empresarios, la capacidad empresarial, ¿sí? Es el cuarto factor que nosotros consideramos, ¿sí? Bien, entonces, decíamos que la familia en sí básicamente ofrece el trabajo de los individuos, ¿sí? Y por otro lado demandan bienes y servicios finales. Bueno, son los propietarios de factores productivos. Por otro lado, tenemos las empresas que demandan esos factores productivos y ofrecen bienes y servicios finales, ¿sí? Fíjense que son las productoras de bienes y servicios finales y pertenecen a los tres sectores productivos. Tenemos el sector primario, que es el que produce, digamos, bienes primarios, como por ejemplo pueden ser, digamos, los commodities son bienes primarios, ¿sí? La soja, la minería, el trigo, son bienes primarios. Después tenemos bienes secundarios, que tiene el sector secundario que tiene que ver con la manufactura, la industrialización, y el terciario que tiene que ver con los servicios y el comercio, ¿sí? La comunicación está en el terciario, por ejemplo. Estos son los sectores productivos. Bueno, sigamos avanzando en lo que es el modelo. Entonces vemos que los factores productivos, como bien los mencionamos antes, son el trabajo, recursos naturales, fíjense cómo lo vamos a estar representando. La L, porque en verdad lo vemos como en inglés, labor, pero L es trabajo, RN recursos naturales, la K es capital, y después tenemos capacidad empresarial. A estos factores se le da una retribución por su trabajo, digamos, por su uso. A los salarios, a los trabajadores se lo retribuyen con salario, W, le vamos a llamar. Esto sí, tomen impresión de pantalla, porque, bueno, fíjate, para recordar cómo se lo llama, ¿sí? O cópienselo. Si alguien necesita tiempo, me avisa. Se escucha una perturbación, no sé si algún compañero que está con el micrófono abierto. Eso. Si no van a hablar, les pido que lo apaguen por cualquier disturbio que haya en el ambiente. Bueno, luego tenemos los intereses, que es la retribución al capital, y los beneficios de retribución a la capacidad empresarial, ¿sí? Esto va a ser clave porque luego vamos a estar viendo cómo se mide la actividad económica y vamos a tener en cuenta estas retribuciones. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, si nosotros vemos, digamos, por un lado, digamos, qué pasa con los factores de la economía, vamos a estar pensando en el mercado de factores, ¿sí? Por un lado están los servicios, los factores productivos, que van a estar yendo de la familia a las empresas, y por otro lado su retribución. Profe, sí. la filmina quedó quieta, no se movió. Ah, ¿no avanzó? A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. La anterior tampoco se vio. ¿Esta no la vieron? No. No, al menos yo no. Ah, bueno, listo. No, yo no la vi. Entonces, se la pongo en grande. No sé si le quieren sacar una foto o para avanzar rápido, pero, digamos, esto es lo que yo le explicaba, de que los factores productivos, los que están en verde, su retribución es la que está en color marrón, ¿sí? A cada uno, por ejemplo, el trabajo, el salario, a los recursos se le retribuye con renta, el capital con intereses, y a la capacidad empresarial con beneficios. Miren que voy a admitir a un compañero suyo que está esperando ingresar. Ahí estamos. Bien. Entonces, como les decía, ahora sí, avanzo. ¿Alguien necesita más tiempo?
Avanzamos. Bueno, entonces vemos entonces el mercado de factores, donde por un lado está el flujo de los servicios, de los factores productivos que va de la familia a las empresas, y la retribución, o sea, en términos nominales, digamos, en dinero, que va hacia las familias, ¿sí? Los ingresos. Bien. Entonces vamos a estar tomando, o sea, vamos a estar diciendo que las retribuciones es lo mismo que hablar de ingresos. Profe, ¿puede volver a la filmina anterior? Un Sí. segundo. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿No? Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a hablar de retribuciones, vamos a estar hablando de ingresos. Bien. Bueno, luego vamos, digamos, a lo que es el mercado de bienes y servicios. O sea, este producto que generan las empresas, estos bienes y servicios, van a ir desde las empresas hacia las familias. Lo cual las familias van a estar ejerciendo, o sea, van a estar consumiendo esos bienes, y por lo tanto, realizando un gasto, ¿sí? Desde el punto de vista de la familia, vamos a estar pensando en el gasto que realizan a través de estos bienes, en el mercado de bienes. Pero las empresas, esos bienes que producen, va a ser su producto. Entonces, digamos, para que, o sea, en términos, digamos, de una coherencia, de que cierre, vamos a estar siempre pensando en una equivalencia entre lo que es los ingresos, los gastos y el producto. Vamos a estar justamente, ¿cómo vamos a medir la actividad económica? Digamos, de esta economía que está cerrada, vamos a estar pensando en tres formas. Podemos estar viendo desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de los gastos y desde el punto de vista del producto. Bien. ¿Paso o quieren o necesitan un minuto más? Bueno. Fíjense entonces que cuando vamos a estar en el mercado de bienes, el producto va a ser igual a los gastos de la familia. El producto generado por las empresas igual a los gastos, ¿sí? Y en el mercado de factores, las retribuciones a los factores van a ser igual a los ingresos de las familias. Entonces podemos estar pensando en esta, digamos, equivalencia de que las retribuciones tienen que ser igual a los ingresos, igual a los gastos que tenga la familia con esos ingresos que obtuvieron por sus servicios prestados, igual al producto que generen las empresas. Bien. ¿Alguna duda acá? Esto es recordar lo que ustedes ya vieron en la introducción. Ahora voy a cambiar de PowerPoint y voy a ir sí al que está en el campus. ¿Salgo de acá? ¿Alguien necesita un minuto más? No, profe. Bueno, listo. Bien. Bueno, entonces ahora les comparto el PowerPoint del campus, en el cual vamos directamente, bueno, van a ver, ahora lo voy a... Bueno, ustedes van a ver el PowerPoint que es sobre la medición de la actividad económica, ¿sí? Fíjense que la actividad económica en sí, digamos, una variable
referente de la actividad económica, ¿cuál puede ser? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que podemos medir en la economía que nos dé cuenta de la actividad económica? El PBI. El producto. Muy bien, muy bien. ¿Mm? El producto en términos generales, ¿sí? Bárbaro. Y después el PBI va a tener algunas particularidades, ¿sí? Que el Producto Bruto Interno. ¿Mm? Muy bien. Y, digamos, para poder medir la actividad económica, vamos a estar pensando en una contabilidad nacional, que va a establecer las cuentas, digamos, que se van, digamos, qué se va a tener en cuenta y cómo se va a expresar cada variable. Y en este caso nosotros entonces, digamos, la contabilidad nacional en sí, digamos, es, digamos, el relevamiento y un registro sistemático de una serie de variables que están referidas a una serie de transacciones en un país en un periodo determinado. Si quieren se los repito. Es el relevamiento y registro sistemático de una serie de variables referidas a una serie de transacciones económicas de un país en un periodo determinado. Por lo general vamos a estar hablando de un año. Cuando hablamos de PBI, por ejemplo, hay variables que se miden trimestralmente, otras semestralmente. Bien. Y ahora sí les voy a dar la definición de lo que es producto, que es sinónimo del nivel de ingreso, que si quieren lo digo lento para que ustedes también lo... El producto es el valor si quieren poner entre paréntesis monetario, de todos los bienes y servicios finales subrayado, porque es clave esta palabra, finales, producidos en la economía durante un determinado periodo. Bien. Bueno, entonces vamos ahora a lo Profe, que son los... Sí, bienes y servicios finales producidos en un determinado. en la economía, te faltó, producidos en la economía durante un determinado periodo. Bien, y van a ver entonces la FISMINA 2, digamos, estas cuestiones por ahí lo hablamos a ver, la medición de la actividad económica es muy importante para la macroeconomía porque básicamente nos va a decir, digamos, o sea, nos va a decir los valores agregados en cuanto al producto generado, al consumo. Vamos a también poder medir los precios, la variación del producto. Entonces es fundamental el hecho de poder medir la actividad económica, porque justamente a través de tener una medición de la actividad económica vamos a poder, el Estado básicamente va a ser el que pueda, digamos, introducir políticas, políticas públicas, ya sea en cuanto a como dijimos, a lo fiscal, a la estabilidad de precios. Bueno, cuando hablamos de una economía abierta, políticas comerciales. Después también está el Banco Central que puede establecer políticas monetarias, ¿sí? Pero básicamente, si no tenemos medidos los datos de la economía, no se pueden establecer políticas porque no tenemos en base a qué referirnos, digamos. Podemos decir, está mal la economía, pero a ver, necesito datos de empleo, datos de producto, de producción, de precios, para poder actuar básicamente en ellos. Bien, entonces,
una variable clave, como dijimos recién, es el producto, y podemos estar hablando del Producto Bruto Interno, que tiene que ver con, justamente, vamos a después ver las definiciones, la clase que viene, que el Producto Bruto Interno se refiere a que está producido dentro de las fronteras del país. Bien, entonces acá van a ver, en la filmina número 3 van a ver lo que ya estuvimos hablando, nomás que está más complejo. En este caso está incluido el sector externo, el sector público. Cuando incluimos el sector externo al modelo de flujo circular, se incorporan las exportaciones y las importaciones. Cuando hablamos del sector público, aparece el gasto público, los impuestos y las transferencias que van a afectar a las familias. Después también aparece el ahorro. El ahorro, acuérdense que ustedes ya lo han visto, pero el ahorro es la parte del ingreso que no se consume. Lo tenemos por lo general de una forma residual. A partir del ingreso que obtenemos, realizamos nuestro consumo, y si nos queda algo, es un ahorro. Y si tenemos que pedir prestado para consumir, es un desahorro. Es un ahorro a cuenta de los próximos periodos. Bueno, después también acá están los intermediarios financieros, los bancos, que gestionan el ahorro de la familia y las inversiones de las empresas. Gestionan fondos para que las empresas puedan invertir. Luego tenemos también, no, ahí estamos. Ya lo otro ya lo estuvimos viendo. Entonces, básicamente se incorporan algunas variables, ¿sí? En este caso abrimos la economía y con el sector público. Bueno, pero ahora vamos a volver a lo que es la medición de la actividad económica. Volvemos entonces a lo que es, digamos, en este caso, vamos a estar pensando nuevamente en una economía cerrada y sin sector público, para ver estos enfoques. En este caso vamos a ver que hay 3 enfoques para determinar el PBI de un país, y va a depender qué enfoque usemos según qué información tengamos, desde qué aspecto lo querramos analizar, pero en definitiva, el cálculo del PBI nos tiene que dar lo mismo, usemos cualquiera de estos 3 enfoques. Si lo vemos desde el punto de vista de qué se produce y cómo se utiliza, vamos a estar pensando en el gasto final. En este caso, vamos a estar, yo ahora les voy a contar, ahora lo vamos a desagregar. Luego, si pensamos entre quiénes se distribuye el resultado de la explotación de las actividades, ¿sí? Entre quiénes se distribuye, vamos a estar pensando en el ingreso, desde el punto de vista, ¿quién obtiene ese ingreso? El trabajo, el trabajador, digamos, el capital a través de la renta, el empresario, los recursos, el propietario de los recursos naturales. Y luego tenemos desde el enfoque de cuánto produce la economía y quiénes son los sectores productores. Que hemos visto sector primario, secundario, terciario, ¿sí? Ese sería el enfoque del producto. Entonces tenemos 3 enfoques por los cuales obtener el PBI. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Tenemos, por un lado, el enfoque del gasto final. Cuando hablamos entonces del enfoque del gasto, es decir, qué se produce, cómo se utiliza, vamos a estar pensando entonces en quiénes son los actores de la economía, los que están gastando básicamente, y según el destino de los bienes, ¿a quiénes van los bienes? A las familias, y sería el consumo privado. A la inversión bruta interna fija, significa IBIF, se lo repito, inversión bruta interna fija, que es como está en las cuentas nacionales, sería la inversión. La inversión es el gasto de ¿quién? ¿Qué les parece? ¿Quiénes invierten? Las empresas. Las empresas. Entonces dijimos, consumo, el gasto de las familias. Inversión, el gasto de las empresas. Bueno, y variación en existencias también tiene que ver con las empresas, porque básicamente es, digamos, la parte del producto que no se vende, que va a existencias, va a un stock. Puede ser que esa variación sea positiva, o sea que
que se incrementaron las existencias porque no se vendieron productos, o que sea negativa, que tengamos un stock que porque hubo una mayor demanda, tuvimos que usar ese stock, y es una desinversión. Pero no se preocupen porque este tema lo vamos a ver después, ¿sí? Se lo menciono acá para que sepan que está. Pero los dos se refieren a las empresas. Luego tenemos el gasto público, que como bien lo dice, se refiere al Estado y tiene que ver con ese consumo público. Ustedes creo que en el año pasado lo vieron como consumo público. Ahora vamos a estar hablando del gasto público, que es el gasto que realiza el Estado. Y acá también vamos a estar incluyendo la inversión pública. El gasto público es el gasto que realiza el Estado, que puede ser un gasto corriente para el mantenimiento de la estructura del Estado, pagarle a los empleados estatales, los gastos corrientes, pero también las inversiones públicas en infraestructura, todos entran en esta cuenta de gasto público. Bueno, luego en este caso está considerado el sector externo con las exportaciones que se suman, es el gasto, las exportaciones sería el gasto que realizan digamos, empresas o consumidores que están en el extranjero, en nuestro país. Disculpen. Bueno, bueno, vamos a ver, no te preocupes. Mira, ya que estamos, mira, saluda a los chicos que están en la clase. Y andate para allá que no me está dando clase, ¿sí? Chao. Disculpen, chicos, puede pasar en casa. Bueno, cerrando la puerta, te lo pido. Bueno, entonces les estaba comentando que en este caso las exportaciones serían el consumo ya sea a través el consumo externo, digamos, de los productos que nosotros producimos en nuestro país. Por lo tanto, se suma porque es una producción interna, pero que lo consumen en el exterior, pero lo generamos en el país. Y fíjense que en este caso las importaciones van a tener un signo negativo, porque son productos que ¿dónde se producen las importaciones? A ver, los escucho mientras cierro la puerta. En el exterior. Perfecto. Entonces, hay que restarlas del consumo interno, porque no es un producto interno, no es el producto, estamos hablando, si hablamos del producto bruto interno, hay que restarlas las importaciones, ¿sí? Entonces van a ver que se puede simplificar el concepto hablando de exportaciones netas, que serían exportaciones menos importaciones, son exportaciones netas de importaciones. Cuando hablamos de exportaciones netas, ya suponemos que a las exportaciones le restamos las importaciones y el saldo que nos queda es, digamos, si es positivo, hubieron más exportaciones que importaciones. Y si es negativo, hubieron más importaciones que exportaciones. ¿Se entiende? De esta manera, sumando los distintos tipos de gastos, obtenemos el Producto Bruto Interno. Desde el punto de vista enfoque del gasto final, el consumo de los distintos actores económicos. ¿Hay alguna duda acá, por favor? Les pido que, a ver, ahora voy a ver si puedo ver el chat. Ahí vi que alguien preguntó qué era IBIF. Pero a ver si alguien tiene alguna duda para hacerme hasta ahora, para seguir avanzando. Parece que no. Bueno. Bien. Luego entonces tenemos otro enfoque que va a ser el enfoque del ingreso. Acuérdense que estos tres enfoques nos tienen que estar dando un mismo valor de PBI. El enfoque del ingreso, ¿qué es lo que vamos a estar pensando? En la medición de los factores, la retribución de los factores productivos, ¿sí? Y en este caso, vamos a estar pensando en los salarios, ¿a quién retribuía? Los escuchan. ¿A qué factor retribuyes? ¿Al trabajo?
A mí. ¿A quién? Disculpen que no escuché bien. A los trabajadores. Bien, a los trabajadores. Ujú. Luego tenemos los beneficios corporativos que aquí van a estar retribuyendo. Las empresas. Bien, a la capacidad empresarial a las empresas. A ver, las empresas es como muy general, en verdad el empresario, ¿sí? Las rentas, ¿a quién estarían retribuyendo? ¿A qué factor? Los recursos naturales. Muy bien. ¿Y los intereses? Capital. Bien. Y fíjense que vamos a tener acá depreciación. La depreciación, ¿qué es la depreciación? Ustedes en contabilidad le llaman otro nombre a esto. ¿Qué sería la depreciación? ¿Tienen idea? El deterioro, digamos, en contabilidad. Perfecto. ¿De qué? ¿De qué factor productivo puede ser? De los bienes. Del capital, vamos a estar hablando de la depreciación. Nosotros en contabilidad le llaman amortizaciones, ¿sí? Pero tiene que ver con la depreciación del capital. Bueno, acá también se va a tener en cuenta la depreciación del capital. Después vamos a ver cómo lo aplicamos. Y también, para obtener este Producto Bruto Interno, vamos a sumarle los impuestos netos de subsidios a la producción. O sea, los impuestos netos de subsidios se le van a sumar los impuestos y a restar los subsidios a la producción. Porque hay impuestos que van a la producción, ¿sí? Bien, no se preocupen que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, en este caso vamos a estar viendo, digamos, desde el punto de vista de la retribución de los factores. Bueno, y como tercer enfoque está el enfoque de valor agregado. Que acá habíamos dicho que en este caso nosotros vamos a ver desde el punto de vista de los sectores productivos, ¿sí? A ver, recordemos, ¿qué sectores productivos conocemos? Primario, secundario y terciario. Secundarios, terciarios y algún otro, perdón que no escuche bien. ¿Qué sectores productivos vamos a estar analizando? El primario, el secundario y el terciario. Muy bien, bárbaro. Entonces, en este caso, digamos, es importante, dentro de cada uno de esos sectores, fíjense que acá tenemos un ejemplo, pero vamos a estar dentro de cada sector analizando el valor bruto de la producción menos los insumos. Es decir, dentro de cada sector, ahora vamos a ver este ejemplo, nosotros vamos a estar viendo cuál es el valor del bruto, digamos, lo que se va a vender, pero hay que restarle los insumos, porque ya estuvo contabilizado en otro sector. Entonces, en definitiva, lo que vamos a estar teniendo como PBI va a ser la sumatoria del valor agregado de cada etapa de la producción. Y fíjense que nosotros empezamos con lo que es la definición del producto, que yo les dije, se subraya la palabra finales. Bienes y servicios finales de una economía. Si nosotros tenemos en cuenta, además de los finales, los bienes y servicios intermedios, que serían los insumos, vamos a estar sumando 2 veces. Fíjense, eso lo vamos a poder ver en este ejemplo. A ver, este es el ejemplo de cuál es, digamos, la cadena productiva del pan, básicamente. Por un lado, como sector primario, el sector primario produce el trigo.
Bueno, el trigo, tenemos acá que insumos no hay, pese a que hay insumos, digamos, a ver, este es un ejemplo a grosso modo, pero bueno, no sé, la semilla, hay insumos, pero bueno. Pensamos en este caso que directamente cosechamos trigo y ese trigo, el valor que se generó para producir ese trigo es 100. Por lo tanto, el valor bruto de la producción del sector es de 100. Bueno, el trigo, luego digamos, el molino harinero va a comprar trigo. Lo compra por un valor de 100. En el proceso de valor agregado, lo que genera el molino, genera 50, y en definitiva termina vendiendo a 150 el producto. Así es la harina. La harina tiene un valor de 150. Y el panadero en sí, el panadero, tomémoslo también desde el punto, porque el panadero uno puede decir, bueno, pero también puede estar en manufactura, puede ser sector secundario porque está elaborando, que es manufactura, que es secundario. Pero en este caso, digamos, a los fines del ejemplo, pensemos que el panadero elabora, pero también lo vende al pan, lo vende al público. Entonces, en definitiva, el panadero adquiere la harina a 150, le agrega 60 y termina vendiendo el pan a 210. A ver, ¿alguien me puede decir cuál sería el valor del PBI en este caso? A ver si voy al chat o si se animan a decirlo. ¿Cómo podemos? Fíjense, PBI igual a la sumatoria de valor agregado de cada etapa de la producción. ¿Qué les parece? ¿Cómo obtenemos el PBI ahí? Ahí en el chat, profe, te están poniendo 210. Sí, ahí lo vi. ¿Y cómo lo calculan? ¿Por qué me dicen ese valor? A ver, si me explican un poquito más. Porque sumás todos los valores agregados, o sea, 100 más los 50 del molino más los 60 del panadero. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Victoria, creo que fuiste vos la que respondiste. Bueno, a ver, Gisela, ¿vos por qué decís que 110? Gisela Ríos. A ver, ¿qué es lo que hiciste para obtener 110? Estoy leyendo, le resté el valor agregado. ¿A qué le restaste el valor agregado? ¿Es solo el producto? O fíjate, Gisela, la definición. Dice, sumatoria del valor agregado de cada etapa de producción. Si nosotros pensamos, sector primario es una etapa, sector secundario es otra etapa, sector terciario es otra etapa, vemos en valor, cuál es el valor que le agrega cada etapa productiva. Tenemos, como hablamos de sumatoria, vamos a estar teniendo que sumar. Como tus compañeros, algunos han comentado que tenemos que sumar el valor agregado que genera el sector primario, 100, más el valor que genera el sector secundario, 50, y más los 60 del sector terciario, son 210. ¿Te das cuenta, Gisela, cómo sería? Bien. Bueno, y también una cosita, fíjense en el cuadro. ¿Tenemos en algún lado ese valor 210 ya sumado? Yo lo calculé, profe, yo lo calculé sacando 100, o sea, el valor bruto de producto, 100 más 150 más 210 menos los insumos, la sumatoria de los insumos, 100 y 150. Muy bien, Francisco, esa es otra forma de tenerlo. Y otra forma, una tercera forma, ¿qué les parece?
¿Qué otra forma puede? ¿Ustedes ven en el cuadro el valor 210? El valor Sí, la bruto de suma de- producción menos el valor agregado, profe. No. Claro, Menos al el valor final, agregado. sí, a la derecha, abajo a la derecha está 210. Sumar Claro. los insumos del La sector suma de- terciario más el valor agregado del sector terciario. Y ahí daría 210. A ver, repetímelo. No sé, Abril, ¿fuiste vos? ¿Cómo Sí. sería? Sumar los insumos del sector terciario más el valor agregado del sector terciario. Bueno, en ese caso, fíjense, en sí no sería ese el método. En sí, básicamente, lo que tenemos que pensar, ¿se acuerdan lo que ya recién les dije? La definición. ¿Cuál es la definición del producto? A ver, alguno que lo lea, que la dicté. Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un periodo determinado. Bien. ¿Y qué palabra era la importante ahí que había que resaltar? Monetario, que están de valor monetario. No, esa está entre paréntesis. Finales. Bien. Finales. Entre paréntesis, porque uno puede decir en términos nominales o reales. Nominales se refiere al valor monetario y reales a los bienes en sí, pero finales, en términos, ahí más importante, finales. Entonces, fíjense, en este caso, el panadero, ¿qué es lo que vende? ¿Qué produce el panadero? ¿Qué es lo que vende? Pan. Pan. ¿Y qué es lo que consumen las familias? ¿Consumen la harina? Está bien, puede ser que consuman la harina, sí. ¿El trigo directamente? No, o sea, en este caso, el pan es el bien final. Entonces, podemos estar pensando en que obtenemos el producto solamente viendo el valor del producto, digamos, de los bienes finales que se producen. Vamos a hacer que en esta economía lo único que se vende es pan. Entonces, en este caso, el PBI, el Producto Bruto Interno, sería el pan, que por un valor de 210, ¿sí? Bien, podríamos hacer los otros métodos que ya dijimos para llegar a este valor de 210. Sumar el valor bruto de todos los sectores y restarle los insumos. O sumar el valor agregado de todos los sectores, ¿sí? Cuando tenemos más de un bien, como es la realidad, la complejidad que hay miles de bienes, entonces sí, sumamos los valores brutos, restamos el valor agregado. Pero en este caso, tenemos solamente, o sea, a través del único bien que se produce, el pan, el PBI estaría dado por el valor del pan. ¿Se entiende? ¿Se entiende en esta cuestión tan sencilla, digamos, tan simplificada, cómo lo obtenemos? Sí, profe. Bien. Bueno, porque si no, vieron que acá dice, el problema latente es la doble contabilización. Si nosotros sumamos el valor bruto, digamos, a ver, si por ejemplo decimos, bueno, a ver, sumamos 100 más 150 más 210, los valores finales de cada sector intermedio, vamos a estar duplicando el valor, porque nos va a dar justamente el doble. Y nosotros en verdad vamos a tener que usar el valor final, el valor del bien final, que es el pan, o hacer el valor bruto de todos los sectores menos los insumos de todos los sectores que intervinieron en la producción, por ejemplo, del pan. Bien. ¿Hay alguna duda? Profe, Sí, Sofía. cuando haces por el método del ingreso, las depreciaciones se restan, no digo se suman, ¿por qué no se restan si es algo negativo en la ecuación? A ver, las depreciaciones, vamos a subir al método. Acá. No, acá. Porque en sí es, a ver, ustedes las restan en contabilidad, pero para tener cuánto les queda de capital. En sí,
digamos, acá vamos a tener en cuenta, o sea, nos va a servir, nosotros estamos hablando del Producto Bruto Interno. Cuando nosotros veamos, digamos, lo que es bruto y neto, cuando veamos neto, ahí le vamos a restar las depreciaciones. Ya no te preocupes, Sofi, porque lo vamos a ver, digamos, en la próxima clase, ese detalle. Entonces, en este caso, digamos, vamos a ponerlo como, para el Producto Bruto Interno se suman las depreciaciones, ¿sí? Cuando la restamos vamos a tener Producto Neto Interno. Vamos a explicar bien la diferencia, ¿ok? Ah, listo, claro, sí. Gracias. Bien. Es a los fines de esta definición de PBI. Y tiene implicancias, obviamente, porque es un desgaste que se produce del capital, que para reponerlo es un valor que hay que incorporarlo. Bien. Vamos entonces a ya las últimas Filipinas de la clase, las últimas. Entonces, en definitiva, los tres métodos que estuvimos viendo, fíjense, el PBI lo podemos calcular bajo estos tres métodos. El método del gasto final, el método del ingreso y el método del valor agregado, desde el punto de vista del gasto del consumo, digamos, desde el punto de vista de la retribución de los factores del ingreso y desde el punto de vista de los sectores económicos. Entonces, podemos decir que son sinónimos: gasto igual ingreso igual a producción. Bueno, yo le voy a dejar ejercicios. Les voy a decir. Bueno, lo vamos a hacer al final. Al final les voy a decir qué ejercicios les voy a recomendar y les voy a pedir que hagan de tarea para la próxima clase. Esta medición del PBI, a ver, tiene algunas cuestiones que no considera, que se le llaman problemas de medición del PBI, porque, por ejemplo, fíjense los ítems que están acá en la línea. No toma en cuenta el bienestar ni la distribución de ingresos de un país, ni se descuentan actividades indeseables. ¿Esto qué significa? Que, a ver, el PBI se mide a través de los bienes que se producen, pero, digamos, a lo mejor, digamos, no va a tener en cuenta si esa sociedad está obteniendo un bienestar por esos bienes que está consumiendo. Luego también la distribución del ingreso. O sea, en este caso no se tiene en cuenta si está concentrado o no la propiedad de los factores productivos y si llega a todos esa posibilidad de consumo, o esa posibilidad de trabajar, ofrecer sus servicios para poder trabajar y obtener un ingreso. A ver, si hay desempleo, o sea, va a haber cuestiones que, si no se cubren desde otro lado, como por ejemplo, transferencias que hace el Estado, ahí va a haber problemas en la distribución del ingreso del país. Por otro lado, hay actividades tal vez indeseables que no se están considerando, o sea, que no se están descontando tal vez. A ver, por ejemplo, la fabricación de armas, la industria armamentística. O sea, en nuestro país tal vez no es tan importante, pero por ejemplo en Estados Unidos, digamos, es un gran aporte al PBI y es realmente una industria que tal vez que no es deseable por la mayoría. Entonces, bueno, son cuestiones que no está teniendo en cuenta, no se tiene en cuenta en la medida del PBI. Después también no revela la estructura productiva de un país, ni el grado de desarrollo tecnológico de la misma, ni tampoco se recogen mejoras de calidad, porque nosotros estamos solamente evaluando lo que se produce. Pero hay cuestiones del tipo más cualitativo que no tienen en cuenta esta medida monetaria de los bienes que se producen. Tampoco se recogen efectos ambientales ni degradación de recursos naturales. A ver, si son realmente, si están producidos bajo, tiene una certificación de normas ambientales,
si no contamina, si la industria no contamina. Entonces son todas cuestiones que no tienen en cuenta esta medición. También hay productos que no se miden porque no se negocian en el mercado. A lo mejor lo que es el empleo en negro no está ya medido. Bueno, y esto dice, los bienes durables no se imputa el flujo de servicios. Esto básicamente se refiere a cuando uno, por ejemplo, se refiere a la compra de un inmueble. Cuando uno compra un inmueble, no se imputa, digamos, en sí el flujo, digamos, de cómo va a estar distribuido. Digamos, no se evalúa el uso mensual tal vez que uno le pueda hacer o anual del uso de la vivienda, que en sí, digamos, el servicio del uso del inmueble. Bueno, igual esto no es tan importante, así que no lo tengan tanto en cuenta porque no es algo que por ahí se va a preguntar. Pero bueno, es una de las cuestiones que hacen, para que ustedes sepan, digamos, nosotros hablamos de un modelo de cómo vamos a estar midiendo el PBI, pero tiene sus déficits, y a su vez que se usa en nuestro país y se usa a nivel internacional, digamos, cómo comparar las economías a través del PBI, pero es cierto que este PBI tiene deficiencias en cuanto a lo que está midiendo, ¿sí? Por eso también hay otras medidas, como un índice de bienestar económico. Bueno, hay otras medidas, otros índices que se están usando para complementar esta medición del PBI, ¿sí? O para mejorarla directamente. Pero bueno, eso es ajeno a la materia. Nosotros nos vamos a basar en lo que ya comentamos de la forma de medirlo. Y bueno, como les había comentado el sistema de cuentas nacionales, bueno, acá dice, consiste en un conjunto de cuentas macroeconómicas que están coherentes, consistentes, integradas, tiene hojas de balance, cuadros estadísticos, todos en una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones, reglas contables. Estamos hablando de cuenta de producto e ingreso, insumo producto y la tabla de relaciones interindustriales, balance de pagos, etc. Esto es lo que es el sistema de cuentas nacionales, ¿sí? Básicamente, esto lo pueden encontrar en la bibliografía de la materia, pero bueno, básicamente yo les recomiendo que centren su atención en lo que son los métodos, que lo que vimos hoy, digamos, la medición de la actividad económica con los 3 métodos, ¿sí? Les voy a pedir que de tarea, para ir llevando los conceptos que vamos dando, en lo que refiere a este tema, realicen el ejercicio 2, que está en el campus, que se autocorrige, el ejercicio número 3, que lo tienen en la práctica, el 4A, porque van a ver que en el 4 hay otros ítems, que eso lo vamos a ver cuando veamos índice de precio, pero el 4A lo pueden hacer, y el 11, a ver, lo voy a escribir en el chat, para que todos lo tengan. Te dijimos, ejercicios 2, que está en el campus. O sea, está para realizarlo hoy el ejercicio. Lo realizan y lo corrigen ahí, se autocorrigen. Luego dijimos el 3, el 4A y el 11 del material de apoyo. ¿Ok? Está en el material de apoyo que se tienen que descargar. A ver si les paso el link para que ustedes lo vayan, accedan. Acá, material de apoyo. Ahí está. Ingresen ahí, se lo descargan, y estos son los ejercicios que tienen que realizar, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran, antes de terminar la clase, algo que quieran expresar?
Profe, Sí, Mateo. bibliografía, no hay que ir leyendo nada hasta ahora. Sí, yo les dije que se fijen en el campus, en la parte de bibliografía, van a ver todos los fíjense, hay un PDF que dice bibliografía por unidad, 2020, pero se mantiene lo mismo, ¿sí? Bien, en este momento le copio el link. Ahí está la bibliografía por unidad. Y luego tienen los distintos manuales para descargar, que están ahí, Samuelson actualizado, Blanchard y Pérez Henry, Mankiw de Gregorio. Bueno, fíjense dentro de la bibliografía por unidad, qué unidades se le pide de los manuales o de los distintos materiales que están ahí en la bibliografía. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y a ver, alguien me está preguntando algo. París me están preguntando. Los ejes, ¿qué ejes? ¿Los ejercicios? Sofi, los ejercicios, la idea es verlo la próxima clase. El 2 no, porque se autocorrige ahí, pero si tienen alguna duda puntual, la realizan en la clase, ¿sí? Y, ¿cómo se llama la igualdad entre ingreso y producto? No entiendo, Nico, ¿qué preguntas? O sea, entre ingreso, producto, había una, no sé si se llamaba igualdad básica, contable, algo así. Quería saber el nombre bien. O sea, nosotros le podemos decir por lo menos en la materia no lo damos con un nombre, pero digamos, puede ser que en alguno de los manuales seguramente le otorgan un nombre, pero digamos, es una identidad macroeconómica sobre el producto. ¿Ok, Nico? Profe. Sí, Profe. no sé qué. Abril. Sí. Una pregunta. Los ejercicios de tarea son del material de apoyo que está en el campus, ¿no? Sí. Ah, listo. Gracias. En la comisión, no sé si algunos entraron más tarde, como le dije, en la comisión 1 estamos los profesores Almeida, Patricio Almeida, Hernán Lapele, Verónica Véntola y yo, Ximena Colavecchia. En la próxima clase, Cristian, por favor, antes de la clase, la próxima clase sería el viernes que viene al mismo horario, de 11 a 1. Antes, ingresen al campus, porque hoy nos vimos que no nos pasó el año pasado, restringido la capacidad a 100 alumnos, a 100 personas, alumnos con docente incluido. Entonces, esta clase la íbamos a dar conjuntamente Patricio Almeida y yo. Pero ante esta situación que nos desbordó, optamos por él en simultáneo dar la clase, él con un link y yo con otra, ¿sí? Vamos a ver si para la clase que viene podemos resolver el tema de poder integrarlos a todos en un mismo grupo, en un mismo evento, en una misma reunión, y dar la clase en conjunto, y si no van a ver en el campus que le van a figurar 2 links en los cuales ustedes, si ingresan a uno y ya está lleno, pueden ingresar al otro, ¿ok? Como hicieron hoy. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cristian, lo que te dije, ¿sí? Del mismo link, no creo que sea el mismo link. Vayan fijándose antes de la clase o el día anterior en comunidades que tiene que estar ya resuelto cómo va a ser. Bueno, si no hay ninguna otra duda, damos por finalizada. A ver, Antonella, la materia de la bibliografía. Sí, de la bibliografía, del apunte de clase, de los PowerPoint que están en